puedo creer. Impresionante. Ah, pero es multifacético. Es multifacético. Viene a presentar su libro Santa Empanada. Estamos hablando del señor Pietro Sorba, a quien recibimos con un fuertísimo aplauso. Un argentino más, ¿Cómo podríamos está, decir. Viste que me gusta hablar un poco en la lengua del Dante. Pietro, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Muy bien, muy Un bien. placer, gracias por venir, ¿eh? Gracias, muy amable. ¿Sabes cuántos años en la Argentina? 30. 30 años, sí. Es un buen periodo. Sí, Eso, bien, y lo bueno es que nos sigue eligiendo. sí, por ahora sí. Por ahora sí, nos Por seguimos ahora quedando. Sí. Bien, nos vamos a sentar, Vamos a así vamos a sentar, charlar muchas gracias. tranquilos. Venga, señora, Sí, por favor. Si no me lleva usted, señor, porque... No, pero yo, mire, le estoy Bueno, esperando. pero Ahí, siempre ahí. está... Estoy esperando con la silla, Muy por bien. favor. Sí, muchas gracias. Ay, No se ¿cómo me se vayan pone? atrás porque yo me caigo. No. El Ah. pesto es genovés. El pesto es genovés. Sí. El pesto es genovés, Sí. es de origen genovés. Sí, absolutamente sí. Y es una de las salsas más queridas del mundo, una salsa fría, que también se utiliza mucho acá en Argentina. Sí. Sí, se usa mucho. Una interpretación local que es un poco distinta a la ¿Qué que tiene de distinto? menos rigurosa. Menos Menos rigurosa. rigurosa. Sí, ahí en Génova son mucho más obsesivos y la albahaca tiene que ser chiquitita, si hay que utilizar un ajo X, si hay el aceite de oliva, no sé qué. Y acá somos un poco más así. ¿Pero en Génova le ponen piñones? Piñones. Sí. Piñones. Bueno, porque están más disponibles. Son caros, ¿eh? Sí, son caros. Sí. Ahora están, si mal no recuerdo, para dar una referencia, 80 euros el kilo. Ah, para la papa. Ah, Ya con esa referencia. Sí. Así que bueno. Pero bueno, en eso ellos son tradicionalistas, usan eso, si pueden no utilizan las nueces, pero nosotros acá utilizamos las nueces. Claro. Y también la castaña de cayú. Sí, o almendras. Me gusta porque escuchaste lo que dijo. Acá nosotros, ya es un Acá argentino nosotros, más, después claro, de tanto claro. tiempo. Bueno, Claro. si sacás un libro que se llama Santa Empanada, evidentemente tiene que ver mucho con nosotros, aunque la empanada está en todo el mundo. Sí, la empanada es un formato Universal. globalizado, pero no globalizado como, no sé, como la pizza o como la gaseosa, ¿sabes? Globalizado Claro. porque tiene una historia muy larga, tiene no menos de 3.000 años de historia y por lo tanto eso tiene un valor muy grande. Finalmente después, gracias a los españoles, llegó acá y se transformó en un ícono de nuestra cocina No, tradicional. la empanada nació acá. En Salta. La empanada nació acá, no nació en España. Para mí Mira, no. si tuvieras algo Perdóname que te- para medir la frecuencia cardíaca. Decime por qué la empanada nació en España. La empanada nace en España porque llegó ahí gracias a los árabes y antes por los fenicios y finalmente porque ese es un formato, o sea, lo dice la palabra, o sea, Claro. significa encerrar algo con masa de pan. Bueno, y ese formato que es práctico, es económico, sirve para la venta, sirve para transportar, etcétera, etcétera, bueno, se hizo muy exitoso en todo el mundo. Y finalmente, cuando los españoles vinieron acá, no se olvidaron de la empanada, pero la empanada acá tomó una dimensión propia, como un poco Claro. como la pizza argentina, ¿no? Exacto. Si Claro. alguien le pregunta a un argentino promedio si considera que la pizza es algo propio, te dice, sí, claro, nosotros tenemos nuestra pizza. Y pasa exactamente lo mismo con las empanadas. O sea, cada provincia, cada región del país tiene sus empanadas, las recetas son miles, porque son miles, cada uno tiene la suya, pero cada territorio utiliza sus productos para realizar sus empanadas que van mucho más allá de la simple empanada de carne, ¿no? Esa empanada ideal, porque si uno piensa en la empanada salteña, carne, si uno piensa en la empanada tucumana, carne, etcétera, etcétera, pero en realidad pensemos un poco más amplio. Nosotros tenemos las empanadas de pescado de río, la tenemos en la zona del litoral, tenemos las empanadas de charqui, que es un producto típico de nuestro territorio. Tenemos las empanadas de frutos de mar de nuestro sur extremo, ahí en Puerto Almanza, ahí más abajo cordero, casi qué rico, de cordero de Ushuaia, cordero. tenemos las empanadas de centolla, las empanadas de calamar, las empanadas de marisco, las empanadas de cordero, las empanadas de cabrito. Entonces quiero decir, la empanada va mucho más allá de la simple empanada de carne o de la empanada de jamón y queso, y es embajadora de los territorios. ¿Ustedes saben cuántas empanadas se comen, por ejemplo, en un día en Argentina? No, ese dato no lo 10 tenemos. millones de empanadas por día. 10 millones de empanadas. ¿Y hay grieta entre al horno y frita? Siempre hay grieta. Siempre. Entre las provincias también.
Es una grieta golosa, digo, es, No, una sí, grieta, por supuesto. es una grieta linda. Y es lindo ver cómo cada uno defiende con uñas y dientes su receta y su producto del territorio. Hay discusiones sobre la cantidad de repulgues, hay discusiones sobre cómo se hace el 22 recado. dicen los tucumanos. Hay gente que dice 13, hay gente que dice 17, etcétera, Si etcétera. me ven a mí Entonces, haciendo el repulgue con el tenedor, seguramente me No, crucifican. sacrilegio, no, claro. pero entonces de vos esto no me lo esperaba. Porque él sabe de cocina. Sabe mucho de ¿Él cocina. sabe de cocina? Sí, sabe. No sabe. lo Como vos sabés de demostrado. actor. No. Como vos sabés de actuación, por eso. Ahora, para hacer este libro tuviste que, bueno, investigaste desde esto de los árabes, ¿no? Que sería lo del fatay, ¿no? Sí, Esta esa es una empanada empanada abierta, sí. Desde Que ahí. para algunos no es empanada, justamente porque es abierta, pero Claro. sí se llama empanada. Claro. Y obviamente esa es parte de la cultura de esa zona, porque la empanada arranca tanto hacia Occidente como hacia Oriente, desde la zona que hoy en día corresponde a Líbano, Siria, Israel. Bueno, ahí había un pueblo que eran los fenicios y bueno, gracias a sus rutas comerciales, ese Claro. formato empieza a irse tanto hacia el Asia como hacia, digamos, la parte del Occidente. Así que bueno, así funcionó, Claro. así, Claro. esa es la pequeña historia, pequeña, Pequeña, gran, gran gran historia. Pequeña gran historia. historia y además te metiste en la en empanada. la ruta de la empanada, porque fuiste a los orígenes, a cómo se Claro. diversificó en el mundo. Sí, la idea de este libro fue simplemente tomar una comida que realmente es diaria, cotidiana. Piensen, muchas veces las personas llegan a su casa y dicen, bueno, ¿qué hago hoy de comida? Y hago una empanada. Sí. Y es un buen sistema para poder realizar una comida rápidamente, Sí. una comida que le gusta a todo el mundo, tiene masa, tiene algún tipo de recaudo de relleno que no, insisto, no necesariamente tiene que ser carne. No, humita, Claro, no, claro. obvio. Puede ser lo que tengamos, digamos, en nuestra heladera, lo podemos reacondicionar y preparar para que se transforme en un buen relleno, para un buen recado. Para El único nuestras problema que empanadas. yo le veo a la empanada, y que eso deberían ser, las casas de empanada podrían ponerse de acuerdo, es con la variedad, con los gustos. Cuando uno abre una docena y media de empanada y Sí. pidieron 3 de carne, 3 de humita, 3 caprese, saber cuál es Y cada nunca una. sabemos cuál Nunca es. sabés, No. terminamos mordiendo cualquier empanada. Sí, Y sí. terminamos verdad. comiendo todas finalmente. Yo excepto la de pollo, que no me gusta el pollo, es la única que no como, pero después te como absolutamente Pero es todo. muy difícil porque uno lo hace por el lado de repulgue, Claro, y otro tenés que por buscar el la lado ahora hay orejita. gente que sella la Sella, empanada, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es sencillo el asunto. No Después es cuando uno sencillo. tiene que elaborar, bueno, una cosa es hacerlo tranquilamente en casa, sin apuro. Otra cosa es hacerlo en un negocio cuando tenés que elaborar, freír o cocinar Claro, al y además horno. con el consumo que decís Decenas que y hay decenas de diario, ¿no? empanadas. Sí, sí. Ahora, y tu experiencia, digamos, a partir del libro o antes, lo que fuere, ¿no? ¿Cuáles son las empanadas, digamos, que más se acercan a tu gusto? Es difícil responder porque la verdad que cuando una empanada está bien hecha, Claro. pero si puedo, como para cambiar, prefiero las empanadas de pescado, de marisco, etcétera, porque salen un poco de la idea fija que tenemos De la con la carne. carne, ¿no? Nosotros somos cárnicos dependientes, entonces todo está pensado en función de la carne y muchas veces del queso. En Argentina también se come mucho queso fresco. Sí. Y las empanadas inevitablemente, las más populares van por ahí, ¿no? La empanada de jamón y queso, la empanada de cebolla y queso, la empanada de carne, etcétera, etcétera. Me gustan mucho las empanadas, por ejemplo, que se pueden comer en el litoral, que son las empanadas de pescado de río, que son muy ricas. Que deben ser suculentas, ¿no? Porque el Son muy suculentas, porque el sí. pescado de río es heavy, Tiene un sabor intenso, Mucha grasa. tiene buena cantidad de grasa, pero lo que hacen ellos muchas veces es asar primero a la parrilla los pescados para que pierdan un poco la grasa y La que grasa. tomen el sabor de la parrilla. Ah. Después desmenuzan y con ese pescado desmenuzado, que normalmente son raya, armado, o sea, pescado que normalmente nosotros no comeríamos. Ah, yo iba a no decir comemos, surubí. también surubí, Ah, pero surubí, pero- es un pequeño desperdicio el surubí en una empanada. ¿Por qué? Porque es muy es costoso, etcétera, etcétera. Ah. Entonces, obviamente es una empanada sublime. Pero Pero bueno, cara. para una empanada prefieren pescados un poco más humildes. Y bueno, y ahí, digamos, con todo ese pescado desmenuzado, genera un recado con la cebolla, con el morrón, con la grasa, etcétera, etcétera, con esos condimentos maravillosos que se unen y finalmente son algo suculento, maravilloso. Entonces Claro. uno después come esa empanada frita que sale con su masa burbujeante,
la muerde y ahí, como dicen siempre, cae esa parte así, ese liquidito. Bueno, justo estamos viendo imágenes. Te trajeron, ¿no? Empanadas. ¿Te trajeron empanadas, por favor? Para la entrevista. Bueno, esas al horno, justamente. Esa que estábamos viendo ahí con Pietro. Bueno, ¿y el libro cuándo lo escribiste? No, el último libro salió el año pasado. El del año pasado, sí. La verdad que me dio mucho placer. Es como que termina de cerrar una secuencia de investigación, diría yo, porque bodegones, parrilla, pizzería, claro. Bueno, en fin, era una pieza que faltaba dentro de mi investigación y estoy muy contento de haber tenido la posibilidad de realizarlo. La verdad que desde lo gastronómico es algo que me interesaba mucho hacer. Claro, ¿y tenés lugares para recomendarlos después? Los anotamos, no hagamos chivo. Bueno, si no, sí, PNT, hacemos un chivo. Mentira. Pero para recomendarlos lugares, hay muchos lugares. Lo que yo creo que se puede recomendar a los televidentes es que busquen los lugares que hacen empanadas de calidad. Parece una obviedad, pero no lo es. Porque muchas veces, bueno, en honor a esa popularidad y esa cosa masiva, etcétera, las empanadas no están bien hechas normalmente en los negocios. En los negocios, claro. La masa es muy espesa, el relleno está hecho más o menos. Entonces, bueno, busquen siempre lugares donde existe la certeza de que ahí se hacen las cosas bien. No importa si el corte de carne vacuna utilizado sea un corte caro, no ese es el problema. El problema es que esté bien tratado, desgrasado, cortado como corresponde, que se coloque la cantidad de cebolla correspondiente. La cebolla es muy importante para realizar la empanada. Sí, claro. Es el sostén, porque la cebolla es la que recibe todo el sabor de los otros ingredientes. Y además, para un ama de casa o para una persona que cuida la economía, cuanta más cebolla mejor porque se consume menos carne en una empanada. Claro, entonces, bueno, hay que buscar negocios que hagan bien ese trabajo, que condimenten con las especias que corresponden, que no escatimen en la masa, que si es posible hagan una masa propia, que tampoco es complicado. Yo digo, si alguien se especializa en hacer empanadas y no está del todo descabellado pensar de hacer la masa. Claro, sería como si una pizzería de renombre comprara la prepizza. Entonces quiero decir, esas son las cosas que uno tiene que buscar cuando uno compra las empanadas. Y hay gente que hace un buen trabajo hoy en día con eso, sobre todo los negocios que proponen. Hay pizzerías de nueva generación, que yo las llamo neopizzerías porteñas, que están haciendo ese trabajo. Como recuperar así la calidad, ¿no? Una empanada de pollo, no sé, por ejemplo, cocinan primero el pollo en un horno a leña para que el pollo tenga un buen sabor, lo desmenuzan, después lo mezclan con las especias y el resultado final inevitablemente es bueno. Claro. Así que bueno. Ahora, yo no voy a olvidar nunca que los tucumanos y los salteños se detestan, no solo por el Cerro de los Siete Colores, sino por la geografía, porque dicen, no, eso es Tucumán, no, eso es... Porque dicen, el tucumano te dice, la empanada salteña estás comiendo guiso relleno de guiso. O sea, pero también es rica. La cosa interesante es que son parece que son similares, pero en realidad no lo son. No lo son, no. Una empanada tucumana normalmente se hace con matambre. Con matambre. Y la empanada salteña se hace con otro corte, que normalmente se llama el sobaco, que sería el roast beef. Ah, el roast beef. La cantidad de cebolla es distinta, las proporciones entre carne y cebolla es diferente. El tamaño es distinto. El tamaño, la empanada tucumana es levemente más grande. La empanada tucumana normalmente se sirve acompañada por gajos de limón. Ah, claro. Los tucumanos ¿qué hacen? Muerden 2 gotitas de limón. Por ejemplo, los salteños usan la yahua, que es una salsita picante, digamos, de derivación. Las dos me gustan, quechua. Entonces, quiero decir, si uno busca en realidad hay diferencias y me parece que hay que disfrutar de las dos situaciones. ¿Y vos qué disfrutás más como laburante de esto? ¿Estar en la tele, estar escribiendo un libro, estar en la radio? Porque la verdad que estás haciendo de todo, Pietro. No, lo que yo disfruto es hacer todo lo posible para ofrecer información a las personas, para que puedan comprar mejor, para que puedan elegir mejor sus alimentos, para que reflexionen
5 segundos cuando están en un restaurante y ven algo que no los deja del todo convencidos y encuentran la razón de eso. Entonces esa me parece que es la función que tienen los periodistas gastronómicos, o sea, informar y explicarle a las personas, o sea, cosas que después son importantes o pueden resultar útiles llegada la hora de vivir esas situaciones que acabo de mencionar. Ahora, el periodista gastronómico necesariamente tiene que saber, obviamente, y tiene que pasar por la cocina. Creo que sí, porque, a ver, hay dos instancias. Una es una instancia, no sé, teórica. Claro. O sea, yo escribo un libro sobre la historia, no sé, de los bucatini alla matriciana. Bueno, fantástico. Ah, Entonces, ¿qué cosa hay? es una pasta, un forattini. Entonces, bueno, ahí lo puede hacer cualquiera. Uno se documenta y finalmente escribe el libro. Pero otra cosa es cuando el periodista tiene que hablar, por ejemplo, con un cocinero. Sí. Si el periodista no sabe de cocina, ¿cómo puede hablar con el cocinero, abordar ciertos temas o generar una charla profesional donde uno puede argumentar su punto de vista? Entonces me parece que en ese costado, en ese aspecto de la profesión, el periodista gastronómico tiene que saber de gastronomía, tiene que saber cómo funciona un restaurante, tiene que saber cuál es la idiosincrasia dentro de una cocina, tiene que saber cómo hablar con los cocineros, tiene que saber cómo funciona un salón, tiene que entender cuando entra, no sé, después de tantos años, por ejemplo, una de las cosas que suceden, uno entra en un restaurante y a los 3 segundos ya sabe sin haber comido, sin nada, uno ya sabe que ese restaurante es bueno o es malo. ¿Cómo? No lo sé. Por los olores, por lo que uno ve en la mesa, por cómo se mueve el personal, por cómo es la carta. No es necesario a veces comer. Cuando uno tiene este entrenamiento, claro, nosotros claro, estamos entrenados. Evidentemente, estamos entrenados. Estamos entrenados. ¿Qué fue lo que te enamoró, además de tu mujer, de la Argentina, digamos, para elegir vivir en este país? Porque es un lugar grande, de perspectiva. Parece absurdo decir esta palabra, digamos, en un periodo como este, pero es un lugar de perspectiva en el sentido que hay espacio, hay recursos, las personas son inteligentes, son creativas. Entonces es un lugar atractivo. Después, por supuesto, tiene, como todos los lugares, tiene sus dificultades, que acá no son pocas. Claro. Pero básicamente ese fue el motivo por el cual pensé hace mucho tiempo atrás que quizá valía la pena encarar una segunda vida, porque yo llegué acá a los 30 años, entonces yo no llegué a los 5 años, yo había hecho mi vida, ya una parte de mi vida. Ya estaba... O sea que los genoveses que pueden quedarse tranquilos, que estuvo 30 años en Génova. Claro, así que bueno, ya listo. Ya está, genoveses, lo siento, es nuestro, Pietro es nuestro. Y entonces, bueno, sí, creo que vale la pena porque, sobre todo para un europeo, uno está en Latinoamérica, pero al mismo tiempo Argentina es un país donde, bueno, por las razones que todo el mundo conoce, un italiano se siente realmente muy cómodo, claro. Por una cuestión de idioma, por una cuestión de descendencia de muchos de los argentinos, de idiosincrasia. La comida en un punto es parecida, la forma de pensar en muchos aspectos. Claro, viene tiene puntos de contactos con lo que uno piensa ya. Obviamente hay cosas que son distintas, pero a eso uno lo aprende con el tiempo. Claro. Ahora, Pietro, vos decías que estoy indignada igual, ¿eh? ¿Conmigo? No, con vos no. Estoy indignada con la situación. Que la empanada es que no es argentina. Ahora. No es argentina. No, bueno, es y no es. Es y no es, claro. Pero, ¿y cuál sería el sello de esto? ¿Es una comida argentina? Porque la empanada se encuentra a lo largo y a lo ancho de todo el país. Sí. Entonces, una receta, un plato se transforma en un plato nacional sí. cuando uno lo encuentra en todos lados. Ajá. Y con sus diferentes variantes. Y con diferentes variantes. Por ejemplo, pasa exactamente lo mismo, no sé, con la milanesa. Sí. Uno va al norte y está, uno va al sur y está, uno va al oeste está y uno va al este está. No pasa, por ejemplo, lo mismo con, no sé, el locro. El locro no es un
un plato, una receta que uno encuentra todo el tiempo en todos los lugares del país. Es un plato más celebrativo, es un plato que se utiliza normalmente en las fechas patrias, es un plato que claramente viene de nuestro noroeste. Exacto. Uno no encuentra normalmente locro, qué sé yo, en Tierra del Fuego. Sí, puede haber, pero no es tan frecuente encontrarlo como una milanesa o como una empanada. O como el asado. O como el asado. Bueno, el asado es argentino. ¿Y vos como asador? Sí, ¿cómo ni? ¿Cómo ni? El asado es argentino. Sí, como la empanada. La carne vacuna, ¿de dónde vino? Vino de Europa. Sí. Entonces no es un producto autóctono, es un producto que, bueno, finalmente a partir de la llegada de los españoles se transformó en un producto argentino. Entonces en ese sentido sí, podemos decir seguramente que el asado es argentino. Claro. Pero fíjense qué contradicción, porque esa es la gran contradicción maravillosa que tiene Argentina, que muchas cosas que vinieron de otro lugar se transformaron en algo propio. La empanada de carne. A ver, la empanada, el formato vino de otro lugar. La carne vino de otro lugar y finalmente la empanada es un plato argentino. Bueno. Escúcheme una cosa, señor Pietro. Maradona es argentino, llegó a Nápoles, es napolitano. Es napolitano. Y nació acá, señor. ¿Qué me está diciendo? Es napolitano y lo adoran, es un semidios. Es un semidios, pero hay que avisarles que nació acá, en Villa Fiorito. Así es. ¿Dónde comiste el mejor asado? ¿Estás en la casa de un amigo? En casa de mi amigo Néstor Sánchez. Gran actor. ¿En Córdoba? No, ¿O acá en Buenos Aires? No, acá en Buenos Aires. Ahora está acá, en Buenos Aires. Sí. Es un asador extraordinario. Mirá Hace vos. unos asados que son... sí. No falla nunca, pero nunca. ¿Y vos cómo te consideras como asador? Yo observé 14 años antes de preparar un asado. Estuviste 14 años viendo cómo era la cosa. Sí, viéndolo a Néstor Sánchez. Sí. Porque creo que el asado para los argentinos es algo importante. Sí, sagrado. Entonces, que un extranjero venga y empiece a cancherear y dice, no, yo hago un asado, etcétera, me parece que no va, es una falta de respeto. Entonces, antes de preparar mi primer asado, observé 14 años. Mirá vos, 14 años se tomó. Lo recuerdo los 14 años porque ese fue un día de, finalmente puedo preparar un asado. Y la verdad que hay que observar, porque el asado es un juego de sensibilidad. Quiero decir, el buen asador, más allá de la calidad de la carne, es la persona, y en eso los argentinos son únicos, porque a veces surge la discusión, la carne argentina es la mejor del mundo. No, la carne argentina no es la mejor del mundo. Hay otros lugares que tienen carne buenísima. Muy buena. Pero lo que tienen los argentinos, que son los mejores asadores del mundo, porque yo no conocía a nadie con esa sabiduría, con esa sensibilidad. Piensen algunas veces en sus amigos. Sí. Uno llega a su casa y yo no sé cómo hace. En 45 minutos el fuego está encendido, la brasa está lista y la carne está servida. No, además, no es posible, es humanamente imposible, pero lo logra. Es verdad. Y la concentración y el amor que le ponen. Entonces me parece que desde mi punto de vista haber aprendido eso para mí es extraordinario, porque aprendí algo realmente muy valioso y los argentinos, los asadores argentinos son únicos. Y utilizás leña, no carbón. Me gusta más con la leña. Sí, con la leña. Y Néstor usaba mi papá. ¿Qué? Piquillín usaba mi papá para, no sé para el asado. Piquillín. Es un arbusto que ajá. tiene, digamos, según la brasa que proporciona y el calor que le da a la carne. Te hace una explicación que a veces en la ciudad no es fácil encontrar la leña. Pero en Tandil, de donde somos nosotros, consiguen de la pampa, viene mucho piquillín. Si uno hace el esfuerzo, a veces la encuentra. Fuiste a Tandil, ¿no? Perdón, porque Tandil. Sí. Ah, ok. Gran lugar. Bueno, gran lugar. No lo incrimines. No lo incrimino porque estamos hablando de... viene de Italia. Imagínate que los jamones de Italia, los fiambres de Italia, los embutidos, pero Tandil tiene lo suyo. Ahora, ¿quién te aprobó con el primer asado después de 14 años? Mi mujer. ¿Fue para ella el primer asado? Sí, porque
le gusta comer, digamos, el asado, Sí. así que bueno, y es inflexible, entonces bueno, dijo, sí, está bien. Te Así puso, hace como un crítico, digamos, probó, miró, te no, puso no puntaje. tanto, no tanto, pero tanto, no, dijo. entre nosotros no es No es necesario necesario. tanto formalismo. ¿Sabes? Está bien, Es Pietro, una sigue mirada. haciendo. Sí, te dijo que al domingo siguiente que van a comer un asadito porque Sí, estaba sí, todo bien. Es verdad. Ahora, es verdad. mucha gente nos debe estar mirando y vos dijiste algo muy interesante, que vos ya entras a un lugar y sabés si se va a comer rico o no. Que es algo Eso es lo que sucede. Es lo que, claro. Y la gente que nos está mirando, o nosotros, ¿cómo podemos saber si entramos a un lugar y ahí se va a comer bueno? Primero es el olor que se percibe en un restaurante. Cuando hay olor, un olor que no es agradable, ahí ya hay algo que no está bien. Que no está. Pero un olor, a ver, como cuando uno entra en una casa donde hay un olor Sí. que no es agradable, Sí. bueno, en un restaurante pasa exactamente lo mismo. Cuando uno ve, por ejemplo, que no sé, el personal no le presta atención al cliente, ya ahí eso significa que, qué sé yo, hay algo que no está funcionando del todo bien. Totalmente. Obviamente eso no tiene mucho que ver con la cocina, esa es Sí. otra cuestión. Cuando uno lee la carta, o el menú, si el menú es coherente con la idea del local, significa que ahí hay algo que pensó. Hay alguien, perdón, que pensó. Que pensó. Cuando el menú está totalmente desconectado de la idea del local, significa que alguien que no hubo nadie que pensó. Entonces, cuando no hay nadie que piensa en el armado de un menú de restaurante o en una propuesta gastronómica, es muy probable que ese restaurante no sea nada. Porque en realidad los restaurantes se dividen en dos categorías. Los que uno recuerda y los Sí. que uno olvida. Apa. Porque muchas veces uno piensa, no, fui a comer a tal lugar, me pareció fantástico. Después uno lo piensa, pero ¿qué comí yo ese día? Claro. Y ni se acuerda. Ni se acuerda, claro. Porque esa comida era insignificante desde el punto de vista del recuerdo. Mientras hay comidas que uno recuerda a lo largo de toda la vida porque fueron memorables. Y entonces ahí está la diferencia entre un buen restaurante, un restaurante que te transmite emoción, un restaurante donde uno realmente, como se dice hoy en día, vive una experiencia, ¿no? Porque hoy Claro. todo es una experiencia. Bueno, Sí. Sí. ahí está la diferencia. ¿Vos te llevas bien con el tema de la comida por pasos? Sí. Primer sí. paso, segundo. Sí, también ¿Sí? hay 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero depende, eso es... no es para todos los días. A ver, No. para mí es una cuestión del trabajo, entonces lo acepto. Pero en realidad uno después del tercer paso, cuarto paso, ya es como que, no digo que está mareado, pero... pero tenés que prestarle, tenés que estar ahí muy concentrado para recordar, para pensar si el plato se conectó con el anterior, si se conecta con el que le sigue, etcétera, etcétera. Y entiendo que también para el restaurante es cómodo. ¿Qué quiero decir con eso? Desde el punto de vista, ahí volvemos económico. al tema de saber por qué suceden las cosas. Entonces, para el restaurante, el menú por pasos es cómodo porque es algo planificado. Entonces, hoy en día los restaurantes normalmente tienen 2 turnos. Se dice, bueno, de 8 a 20, de 20 a 22, de 22 a 24. Entonces, la cocina sabe que de 20 a 22 tiene que salir el menú por paso. Cada 10, 12 minutos sale un paso, todo organizado, todo perfecto y en el ese asunto sentido cierra. es más... No hay desperdicio. ¿Por qué? Porque saben exactamente lo que tienen que servir. Porque no es lo mismo eso que 100 personas que entran al restaurante. Imagínate si las 100 personas todos piden, no sé, milanesa, ojo de bife, etcétera. Y si no lo tenés, ¿qué haces? Claro. Entonces quiero decir, el menú por pasos para el restaurante es una muy buena herramienta para estar bien organizados, para tener un manejo de los costos mucho más controlado. Claro. Para el cliente, en vez de un chalequito de fuerza, en el sentido que yo me siento y como lo que vos me pedís, lo que vos me ofreces. Claro. Si bien está hecho con todas las buenas intenciones para mostrar todo lo que sabe hacer la cocina, pero significa de todas maneras significa que es la cocina que me dice a mí lo que tengo que comer.
Entonces hay que ver si uno está dispuesto a aceptar ese juego o no. Estaba pensando, se me vino a la cabeza la película Ratatouille, por supuesto, y el crítico, ¿no? Cuando prueba ese plato que lo lleva a su infancia. Ese está ¿Qué buenísimo. plato te lleva a tu infancia allá en Génova? No, son los platos que típicos. Bueno, el pesto es un plato, en Génova es un plato cotidiano. La focaccia col formaggio es otro plato cotidiano, la pascualina es un plato cotidiano, la fainà es un plato cotidiano ahí en Génova. Entonces, bueno, esos son los platos que uno, o por la frecuencia de la ingesta, o porque dentro de esa reiteración vivió situaciones con el papá, con la mamá, con los parientes, etcétera, son los platos que uno recuerda mucho más. Pero no hasta el punto. Yo veo cosas a veces en la televisión, gente que prueba una sopa y empieza a llorar. O sea, eso es un show mediático. No es para tanto. No es para tanto. ¿Te convocaron para ser jurado de algún reality? Sí, seguramente. Sí. ¿Y qué pasó? No pasa nada, porque muchas veces no voy por varias razones. Y cuando pasó el último programa que tuve el placer de realizar en ese contexto fue en Canal 13 con Julián Weich, y la verdad que fue muy divertido. Además era en vivo, fue la primera vez que se hacía un programa de cocina a las 6 de la tarde en un programa, digamos, en un canal de ese porte, de esa importancia. Y la verdad me pareció una experiencia muy linda, muy linda. La tenemos a Vicky Casaurán preparadísima para trajo un de comer? ping-pong. No trajo empanada. ¿Vos querés empanada? Bueno. Por favor, no. Trajo un ping-pong de preguntas a ver qué contesta. Espero Pietro. poder responder. Esperemos, yo creo que sí. Bueno, estas preguntas tienen que ver con lo que ya estuvieron hablando, pero acá en la producción quieren que se defina, que elija entre una cosa u otra. Blanco, a veces no se negro. puede. No sé si va A a veces, ser mira, posible. escuchaste, ¿no? A veces no se puede. A veces no se puede. Vamos a ver. Primero, esto no es para elegir. Primero, ¿qué lugar ocupa la comida en tu vida del 1 al 10? 8. Bien. Ahora sí empezamos con la grieta. Blanco o negro, como si no existieran los grises. ¿Dulce o salado? Salado. Bien. ¿Un tradicional plato de pasta con pesto genovés o una milanesa de mamá acompañada con un rico puré? Si el acompañante hubiera sido distinto, habría elegido la milanesa, pero me voy con la pasta. Ah, muy bien. ¿Cuál tendría que haber sido? Y papas fritas y huevo a caballo. Que es argentino eso, ¿no? Bueno, a partir de esto que estuviste mirando 14 años antes de hacer tu primer asado, hoy elegís un asado tuyo o un asado de otro. Un asado de otro. El de Néstor. El de Néstor. El de sí. Néstor. Vamos a ir Porque todos me a- da mucha fiaca toda la previa, y la leña, que la brasa, que... Ocuparse de todo eso. ¿Y la carne jugosa, a punto, Jugosa, cocida? al 100%. Jugosa al 100%. Sí. ¿Choripán en la costanera o sushi en Puerto Madero? No, en la costanera. La costanera. Sí. Bueno, estuvimos hablando mucho de la empanada, pero no nos quedó claro si preferís frita o al horno. Frita. ¿Y de masa hojaldrada o criolla? Criolla. Criolla. El mejor compañero para una empanada Sí. es vino tinto o una buena cerveza. No, vino tinto me gusta más. Sí. Vino tinto. Estamos de acuerdo. Vamos, pizza o empanada. ¿Con la mano o con cuchillo y tenedor? ¿Cómo se come? Discusión eterna. Yo, por ejemplo, la pizza la como con cuchillo y tenedor. La empanada no, con la mano. La empanada con la mano. Sí. ¿Un buen bodegón en Buenos Aires o un restaurante de cocina contemporánea más gourmet? Depende de las ganas. Un neobodegón, no un bodegón tradicional, un neobodegón. Un ¿no? Los neobodegón. bodegones de nueva generación, los bodegones contemporáneos. Muy bien. Para mirar en casa, ¿un programa televisivo de crítica gastronómica o uno que te enseña a cocinar? No, pero no, en casa quiero descansar. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos, está Ninguna de las perfecto. Una peli. Bueno, y si tenés que... Acá seguimos con los programas. ¿Un estilo Doña Petrona o un cocinero en la naturaleza, onda Francis Malman, vinculando el No, entorno Doña con- Petrona me parece extraordinaria. Tiene una presencia
o sea, es extraordinaria, así que no, prefiero, sí. Muy bien, impecable. Bien, Mendoza. aprobó, muy bien. aprobó. Y no lo sé si aprobé. ¿Vos tenés Sí, el aprobó. libro de Doña Petrona? Sí, tengo. Pero sí. el original. Tengo, digamos, una de las 101 ediciones. El libro más vendido de la historia, creo, editorial argentina, no de cocina. No, claro. No, impresionante. Muchas gracias, Vicky. Antes de la última pregunta que te va a hacer Sí. Andrea, ¿en qué andas ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer tele? No, ahora estoy trabajando en un programa nuevo para TN, una serie de 13 programas que deberían, un seriado. Sí, deberían salir a partir de agosto. Estoy trabajando en el próximo libro. ¿Se puede adelantar el...? Sí, ningún problema, no hay misterio. ¿Ya tiene título? No, el título no, pero el tema sí, la milanesa. Vamos Así, con la milanesa. así completamos La saga. completamos la saga. Sigo con mi programa, mi columna de radio en CNN todos los sábados con Mariana Mactas y Bobby Flores. Sí. Revista Viva, el diario Clarín, en fin. Todo. Estoy entretenido. Mira, yo te voy a decir, bueno, la anécdota es una pavada igual. Viste que yo te la anuncié con bombos y platillos, pero yo te tenía Muy generosa. Muy generosa. No, por mí lo digo, no lo digo por vos. Por mí es que es una pavada. Yo estaba en un restaurante chiquitito en Palermo, donde se hacen brunch, qué sé yo, y vos estabas con tu mujer. ¿En serio? Sí, y yo lo único que hacía era, quería ver qué era lo que estabas vos ¿Y comiendo. qué estaba porque yo quería, no me comiendo? acuerdo, pero yo quería comer Eso que estaba comiendo Eso Pietro. que comía. Le hubieras Eddie. dicho al mozo, No quiero lo sé, me mismo daba que decirle. vergüenza. Yo quiero comer eso que está comiendo. Pero bueno, nunca. Pero a veces sucede, cuando yo A veces pasa estoy que- sentado en un restaurante, entonces se acercan realmente con mucho afecto, mucha gentileza a la persona y me dicen, ¿qué tengo que comer yo acá? Ah, muy bien. ¿Por qué no me Es difícil, ¿no? animé? Porque es meterte el... Bueno, eso es lo que intento explicar en 15 segundos, pero a veces no sale. no sale. Bueno, Vos pediste una sabés milanesa a que, caballo que está El buenísimo. restaurante no está más, se llamaba el Boca al Lupo, algo así, algo por Palermo. Pero sí, me moría por saberlo y nunca supe que. Por no Bueno, preguntarte, la por próxima vergüenza. vez, la próxima Sí, vez me ahorita- podés enviar un mensaje de texto y yo te voy a te decir. digo. Sí. Bueno, acá tenemos un eximio cocinero llamado Altano Zapala, que es Bravo, sí, ¿sabes cómo cocina? cocina ¿De bien. qué parte, Tano, eras vos? Bravo, Viroma. bravo. Sí, hace un pesto buenísimo. ¿Con qué lo hiciste el pesto que me regalaste? Sí. Albahaca. Encontró los piñones. Te voy traduciendo porque no lo escuchas. Bueno, Con almendras, almendras. pero Bueno, no estaba pasa riquísimo. nada, no pasa nada. Riquísimo. Le tenés que preparar una cacho de pepe así. Ah, ¿qué? Es ¿Qué? una de las recetas más difíciles, más simples y más difíciles que yo conozca, que demuestra claramente que con tres ingredientes se puede hacer un plato extraordinario o un Desastre. fracaso Total, rotundo. ¿Y se estrepitoso. puede decir rapidito antes de...? Es muy simple. Pasta al dente, hay que calentar la pimienta, pero hasta que reviente en un sartén. O sea, hay que pimienta machacada gruesa, Sí. o no tan gruesa, en un sartén para que desprenda totalmente sus aromas. Sí. Y mucha. Un poco de agua de cocción de la pasta para que ese almidón empiece a generar ahí una salsita elemental. Después se agrega la pasta, pero la pasta tiene que estar muy, muy, muy al dente. Pero muy, a mí te diría, si la pasta necesita 8 minutos de cocción, 4 minutos. A los 4 minutos la sacamos y la colocamos en el sartén con ese agüita y seguimos la cocción como si fuera un risotto. Agregamos de a poquito pequeña cantidad de agua. Apagamos el fuego. Cuando la pasta tiene el punto que a nosotros nos gusta, que por supuesto tiene que ser al dente estricto, apagamos el fuego. Pero este es un método. Después hay 3, Sí, 4 sí, sí, sí. métodos. Y se agrega el queso rallado finísimo. Hay que esperar que esa pasta baje un poco la temperatura, porque si agregamos el queso de inmediato, va a suceder lo siguiente, que el queso se hace un chicle. Exacto. Y esa es la gran dificultad de ese plato. Si esperamos un minuto para que la pasta baje su temperatura, podemos empezar a agregar el queso en tanda hasta que se transforme, mira, tiene Ah, agua en la mira, boca, no una sé, crema, no puedo creer. una crema deliciosa. ¿Cómo se llama? El Cacio e pepe.
cacho de pepe. Vamos a ver si él Tano, zapal. lo puede emocionar claro, con pimienta, eso. Pimienta, agua, y fideos preferentemente y que queso. fideo. Unos spaghetti gruesos. Perfecto. Ay, ¿Está lista para la última pregunta? No, tengo un hambre. Yo también. Todos tenemos yo hambre. también. Bueno, esto se puede interpretar, imagínate, para cualquier lado. ¿Qué pretenden de vos? ¿Quién? La gente, todos. ¿Qué pretenden? Desde lo profesional, que tener siempre una respuesta a la pregunta que me hace. Eso es lo que Eso pretenden. básicamente. Uno lo nota en las redes sociales y dice, ¿dónde puedo comer? ¿Dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se hace esto? Eso es lo que pretenden, entre comillas. Claro, Así que bueno, claro. es un juego lindo que uno tiene que aceptar, porque es lindo el cariño, el afecto de las personas, y es lindo saber que cuando tienen alguna inquietud, bueno, te llaman como si fueras un amigo para preguntar Claro. cómo pueden resolver ese problema. Obvio. Muy bien, muchísimas qué gracias. No, placer, gracias a ustedes. Un placer Un placer, enorme que estés con placer. nosotros. Espero que no se Gracias. hayan aburrido. No, Ay, para no, todo nada. lo contrario, me Para quedaría nada, tenemos las horas papilas hablando. gustativas a full. Quiero Señoras y saber cuál señores, es el plato argentino. El huevo frito seguro. Mientras sí, Plato siguen argentino, charlando. en otro programa. Dale. Señoras y señores, vamos a despedir al señor Pietro Sorba con un fuertísimo aplauso y nos vamos a despedir por un poquito nada más, porque vamos a una pausa breve y ya volvemos. Love of my life.